Todos construimos nuestra vida sobre algo. Puede ser el éxito, las emociones, las circunstancias o incluso nuestras propias fuerzas. Pero solo hay un fundamento sobre el cual un cristiano verdadero debe construir su vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Nos encontramos explorando el capítulo 6 del Evangelio de Lucas y hoy hemos llegado a nuestro último estudio de la serie El Sermón del Altiplano. El Señor Jesús está por concluir su predicación invitándonos a examinar nuestras vidas y ver si estamos construyendo sobre el fundamento correcto. Abra su Biblia y su corazón y no se pierda este mensaje titulado El fundamento de un cristiano de verdad. Leí hace un tiempo sobre un evento interesante que ocurrió a finales del siglo XVIII, durante los inicios de la colonización y exploración en Estados Unidos. Resulta que uno de los asentamientos pioneros se había desarrollado en torno a la industria de la madera. El pueblo creció en tamaño y prosperidad, y finalmente los ciudadanos de este pueblo quisieron construir una iglesia. Así lo hicieron y lograron también traer un ministro para servir en esta iglesia y comunidad como pastor, e inicialmente lo recibieron muy bien. Pero todo eso cambió una tarde cuando el pastor estaba caminando junto al río y vio a algunos hombres arrastrando troncos hacia la orilla. Habían traído estos troncos flotando río abajo desde otro pueblo. Los troncos habían sido robados y estaban claramente marcados en los extremos con el sello de su propietario, como se acostumbraba a hacer en esos días. Él vio cómo varios hombres de su iglesia sacaban los troncos del agua y luego les cortaban los extremos que estaban marcados. Entonces, el domingo siguiente, él predicó valientemente un sermón sobre los 10 mandamientos y enfatizó el mandamiento «No hurtarás». Después del sermón, todos le estrecharon la mano y hablaron muy bien de su sermón. Bueno, esa no era la respuesta que había esperado. Así que preparó otro sermón y el domingo siguiente predicó nuevamente sobre el mismo pasaje, solo que esta vez lo aplicó específicamente diciendo, «No hurtarás, ni cortarás los extremos de los troncos de tu prójimo». Y después de esa reunión, lo echaron de la ciudad. Mire, una cosa es predicar y otra cosa es señalar con el dedo cuando se predica. Y eso es exactamente lo que Jesús está a punto de hacer para concluir su sermón del altiplano. Le invito una vez más a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Quiero que observe cómo el Señor cambia su tono y su semblante. Por lo que puedo percibir, Él comienza a señalar con el dedo a la multitud. Note el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, la apunta con el dedo. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué me están llamando Señor? Ahora, la palabra Señor puede ser un simple título de respeto, así como podríamos dirigirnos a una persona diciéndole caballero. Pero también puede ser una declaración de deidad. O sea, al usar esta palabra, podrían estar diciéndole a Jesús, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor». Señor era la traducción común del griego en el Antiguo Testamento para Jehová. Obviamente también se le llamaba Señor a una persona que tenía autoridad sobre uno, a un superior, a un amo. Y cualquiera de estas posibilidades encaja, pero considerando el contexto aquí donde Jesús exige saber por qué no le obedecen, creo que el término Señor debe ser algo más que una simple cortesía. Creo que están reconociendo que Jesús es por lo menos una autoridad en su vida, sino a un Dios encarnado. Y note que no solo lo llaman Señor, sino Señor, Señor. ¿Por qué me llaman Señor, Señor?
O sea, no solo están siendo amables, son muy apasionados al respecto. Y evidentemente lo hacen público. El problema, sin embargo, es que nada de lo que Jesús hizo o enseñó trajo algún cambio personal en sus vidas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, ¿por qué me llaman Señor con sus bocas, pero no con sus vidas? En sus comentarios escritos en 1879 sobre este texto, el pastor J.C. Ryle lo describió como profesión sin práctica. Son personas que escuchan la palabra de Cristo, pero no están interesados en hacer su voluntad. Ellos pretenden ser discípulos de Cristo, pero son solo apariencias. Y Jesús no se anda con rodeos aquí. Él dice básicamente, ¿cómo puedo ser su Señor si no me obedecen? ¿Cómo puedo ser su Señor si no hay cambios en su vida? Ustedes escucharon mi sermón, no se han perdido ni una sola palabra, pero yo conozco su corazón. Yo sé que no tienen un deseo genuino de tomar mis palabras y ponerlas en práctica. Ustedes solo están aparentando. Y con esa demoledora declaración, Jesús pasa ahora a advertirles sobre un desastre futuro, no solo en esta vida, sino en la venidera. Y lo hace dándoles una ilustración impactante sobre la vida de dos hombres ocupados en la construcción de una vivienda. Primero encontramos al discípulo genuino, que está construyendo una casa duradera. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, esta fue una casa bien construida, hecha para durar. En el relato paralelo de Mateo simplemente se nos dice que el hombre sabio construyó su casa sobre la roca, pero Lucas aquí nos da más detalles sobre esta construcción. Se nos dice que él está cavando en la arena hasta llegar a la roca madre, para entonces poner el fundamento. Note también que Jesús no dice nada sobre la estructura de la casa. No se nos dice si era grande o hermosa. No se nos dice si tenía 1 o 2 niveles, si era de ladrillo o de piedra o de madera. Jesús ni siquiera nos dice dónde el hombre construyó su casa. De hecho, se nos da a entender aquí que ambos hombres están construyendo sus casas en el mismo barrio, utilizando los mismos materiales y soportando las mismas tormentas e inundaciones. Al parecer, todo era igual, excepto el fundamento. Un estudioso de la Biblia escribió que Jesús probablemente está describiendo la típica tormenta de otoño en Israel, donde fuertes lluvias caen sobre las montañas, formando fuertes corrientes e inundaciones que amenazaban las típicas viviendas de la época. Ahora, note también esto. Jesús está insinuando que todas las casas experimentan la tormenta. O sea, nadie está exento de la inundación. Nadie puede evitar estas tormentas. Y digo todo esto para que no pasemos por alto el punto clave aquí. Y es que la marca distintiva entre el discípulo genuino y el que solo aparenta serlo no es dónde vive o cómo se ve su casa o incluso la clase de tormentas que tienen en la vida. No, el factor distintivo es que uno de ellos está anclado a la roca y el otro sobre la arena. El discípulo genuino ha anclado su casa sobre un cimiento de roca. Y esta roca hace referencia a los primeros comentarios de Jesús. Esta es la persona que no solo escucha las palabras del Señor, sino que también las pone por obra.
O sea que la casa de este discípulo, su vida, está firmemente ligada a las palabras de Jesucristo. No pude evitar pensar en ese clásico himno de la fe escrito a mediados de 1700 que dice: «Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor». ¿Qué más él pudiera en su libro añadir? Si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no, nunca la puedo olvidar. Ahora, el Señor Jesucristo cambia su enfoque al impostor, al profesante pero no practicante de la verdad del cristianismo, y por lo tanto no es un verdadero cristiano. En el versículo 49 leemos: «Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa». Evidentemente, este hombre construyó una casa en el mismo barrio, y de nuevo, la implicación aquí es que se trata del mismo estilo y tipo de construcción, con el mismo tipo de materiales que la otra casa, pero la única diferencia es que este constructor se salta un paso. Él no cava en la tierra para poner el fundamento. Él simplemente construye sobre el suelo. El Evangelio de Mateo usa la palabra arena. Ahora, no se nos dice por qué este hombre haría algo semejante. Tal vez quería ahorrarse un poco de tiempo y esfuerzo. Tal vez era más barato de esta manera. Tal vez la última tendencia era construir sobre la arena. Tal vez otras personas vivían sobre la arena y les iba muy bien. O tal vez nunca había llegado una tormenta a esa zona, así que ¿para qué preocuparse? Además, antes de que llegara esa tormenta, esas casas parecían tan firmes y seguras como las demás. Pero la enseñanza que el Señor Jesús nos da en esta ilustración es que a los discípulos falsos les importa más cómo se ven, cómo lucen frente al público, donde la imagen que proyectan lo es todo. Así que no se preocupan por el fundamento. Lo que hay bajo tierra no es tan importante como lo que está por encima. Esas son las personas que le dicen a Jesús: «Señor, Señor». Y el Evangelio de Mateo profundiza en el hecho de que estas personas no solo son religiosas, sino que también están involucradas en el servicio religioso. O sea, hacen todo tipo de cosas en el nombre de Jesús. Pero a final de cuentas, ellos realmente no conocen a Jesús, ni les importa tampoco. Y Jesús nos dice aquí que los puede identificar porque conocen acerca de su palabra, pero no se preocupan por hacer su voluntad. Podrán escuchar a Jesús dar una enseñanza sin problemas, pero no están dispuestos a dejar que Jesús cambie su estilo de vida. En los últimos años se ha empezado a usar un término especial para este tipo de persona que dice ser cristiana, pero que simplemente es un impostor. Se los llama cristianos culturales. En un libro que estoy leyendo, el autor escribió que este es el desafío que enfrenta la Iglesia en Occidente, y especialmente en Estados Unidos hoy: alcanzar a aquellos que él llamó cristianos inconversos. En otras palabras, son personas que dicen ser cristianas, pero que nunca han sido salvas. No son seguidores genuinos de Cristo. Este autor continuó comentando acerca de este pasaje en el Evangelio de Lucas y dijo: Jesús no está predicando aquí a los ateos. Él está predicándoles a personas que tenían la religión como parte integral de sus vidas. Ellos podían decir Señor, Señor sin vacilar. Entonces, los cristianos culturales no son ateos.
Saben que Jesús nació en Belén y que María fue su madre. Ponen cuadros y decoraciones en sus hogares con versículos bíblicos y palabras como fe y esperanza. Aprecian que se hagan oraciones en actos cívicos. Les gusta cuando alguna celebridad agradece a Dios cuando recibe un premio. Asienten con aprobación cuando los candidatos políticos o los presidentes terminan sus discursos diciendo que Dios está de su lado o piden la bendición de Dios sobre el país. Pero pregúnteles a estas personas quién es Dios y escuchará una versión genérica de Dios. Un Dios hecho a su conveniencia. Un Dios que es como un abuelito tierno que solo está allí para animarlo. Un Dios que nunca exige arrepentimiento, entrega, obediencia o sujeción. Para el cristiano cultural, Jesús es como un amuleto de la suerte. Es alguien a quien puede llamar durante una crisis, pero luego lo abandona hasta la próxima vez que se encuentra en aprietos. Los cristianos culturales no le hablan a los demás acerca del Evangelio porque es ofensivo, o bastante atrevido decirle a alguien que es un pecador, que necesita salvación. Pero no piense tan mal de ellos. Estos cristianos culturales admiran a Jesús, solo que no lo siguen. A través de esta ilustración final, Jesús dice: «Me están escuchando predicar este sermón, pero sé que no tienen el menor interés en obedecerme». Tenga en mente que en esta ilustración todo parece estar bien con ambas casas, hasta que ocurre el evento. Y el evento es el que revela la calidad del trabajo de estos dos constructores. Es una tormenta fuerte y repentina, y esa tormenta lo revela todo. Leamos nuevamente lo que Jesús dice aquí en el versículo 49. «El río dio con ímpetu contra la casa sin fundamento y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa». La última palabra del sermón de Jesús en el idioma original es la palabra grande. La ruina de esa casa fue grande. Está allí por énfasis. Esa es la última palabra que van a escuchar y va a permanecer en su memoria. La palabra es mega. Esta fue una mega catástrofe, un mega colapso. Esto fue un acontecimiento increíble, una pérdida total. Escuché una paráfrasis de este pasaje en un lenguaje contemporáneo. Lo expresa así: Jesús dijo: «Si incorporas estas palabras mías a tu vida, serás como un constructor que cavó hondo y puso los cimientos de su casa sobre la roca. Cuando el río se desbordó y golpeó la casa, nada pudo hacerla tambalear. Era firme, hecha para durar». Pero si solo oyes mis palabras y no las pones en práctica en tu vida, eres como una persona que construyó una casa, pero no la puso sobre un fundamento firme. Cuando se desbordó el río, la casa se derrumbó como un castillo de naipes. Fue una pérdida total. Ahora, imagínese esta escena, querido oyente. Jesús ha estado predicándole a esta multitud sobre el altiplano durante bastante tiempo ya. Los evangelios ciertamente no registran todo el sermón palabra por palabra, sino que solo nos da un resumen de su mensaje. Esta es una reseña de los temas principales que tocó el Señor. Sin embargo, me parece interesante que tanto en Mateo como aquí en el Evangelio de Lucas se nos cuenta cómo Jesús concluyó su sermón. Él dijo: «La ruina de esta casa fue muy grande». Fue un mega desastre. Punto final. Fin del sermón. No hay ninguna bendición, no hay ningún «y que tengan un lindo día» o «vamos a orar». Simplemente dice: «La casa se cayó». Me hace acordar a ese corito que cantaba cuando era niño: «El hombre necio su casa construyó, en la arena su casa construyó, vino la lluvia y el río se agitó y la casa se cayó». El fin. Se acabó el sermón. Ahora, algunas de estas personas paradas allí escuchando al Señor podrían haber pensado:
Pero mi vida no ha terminado en un desastre. De hecho, mi vida nunca había estado mejor, nunca había sido más próspero. Las cosas para mí van muy bien. De hecho, esta fue la confusión de Asaf, que escribió el Salmo 73. Él luchó con esta realidad de que los incrédulos pueden vivir en prosperidad. Él conocía a muchos impíos que tenían una mejor vida que él incluso. Hasta parecían llegar a la muerte sin dolor. No parecía haber algún colapso. La casa no se cayó. Pero escuche, querido oyente, este sermón nos cuenta de una realidad que va más allá de su corta vida. Esta es una advertencia sobre nuestro destino eterno. El Evangelio de Mateo incluye unas palabras más del Sermón del Señor, y allí leemos: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». Espera un segundo. Jesús entonces no solo está hablando sobre una inundación venidera, ni siquiera está hablando necesariamente de algún problema temporal. Él está hablando de su futuro eterno. Y note lo que está implicando aquí en el versículo 21. Jesús está diciendo que Él es quien determina quién entra en el reino de los cielos y quién no. Podría decir que Él es el guardián del cielo. De repente, aquí Jesús se muestra como mucho más que un simple predicador. Él es el gobernante de la vida y la eternidad. Jesús continúa diciendo en el Evangelio de Mateo: «En ese día muchos me dirán». Ahora, espera un segundo, ¿en cuál día? En el día del juicio final, cuando todos los no redimidos se presenten ante el juez divino, como se describe para nosotros en Apocalipsis capítulo 20. Y Jesús nos informa en este sermón del altiplano que el juez resulta ser Él mismo. Él afirma aquí que Él es el cumplimiento de las palabras de Isaías capítulo 33, versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey. Mire, Jesús no está solamente dando un sermón ahora. Él está entregando una citación a tribunales para presentarse delante del Señor del universo para rendir cuentas. Allí, Jesucristo mismo va a dar su sentencia del colapso definitivo de la vida de aquel que rechaza su salvación. Este es el destino eterno y la condenación de la humanidad incrédula. Este no es solo un sermón sabio. Esta es una severa advertencia del Señor. Y no hay término medio. Su vida o va a permanecer o va a colapsar. Y todo depende de lo que usted haga con las palabras del Señor Jesucristo. Usted puede escuchar las palabras de Cristo y pensar: lo hago si quiero. O usted puede escuchar su palabra y decir en su corazón: no puedo vivir de otra manera. Quiero obedecer a mi Señor. Esa es la diferencia. Querido oyente, hoy le insto a que no se conforme con la arena. Su casa podrá verse bien. Podrá estar convencido de que es tan buena como la de cualquier otra persona. Pero la verdad es que si no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, si no está escuchando y creyendo y obedeciendo las palabras del Señor, usted está construyendo su vida sobre la arena de este mundo. Y cuando venga la tormenta, su ruina será grande. Quiero invitarlo hoy a arrepentirse de su pecado, a entregarle su vida a Cristo. Pídale que venga, que destruya esa endeble casa construida sobre la arena y construya una nueva, que esté anclada a la roca de los siglos. Como dice un hermoso himno: mi fe está puesta en Jesús, solo en su sangre y su virtud. En nadie más me confiaré, y solo de Él dependeré. Firme en Cristo, la roca, estoy. Toda otra base, arena es.
arena movediza es. Tome esa decisión hoy, antes de que sea demasiado tarde. Hace poco leí que si usted vive hasta los 70 años, a lo largo de su vida habrá tomado alrededor de 1.8 millones de decisiones. Esas son muchas decisiones, grandes y pequeñas. Y déjeme asegurarle que hay una decisión más importante que todas las otras millones de decisiones combinadas. Y esta es la decisión que usted hará con respecto a la palabra de Cristo. ¿Le creerá a Jesús? ¿Pondrá su confianza en Él? Esa decisión es la más importante de su vida, porque tiene consecuencias eternas. Solo escuche lo que Jesús dice de aquellos que verdaderamente lo llaman Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. No se conforme con la arena, edifique sobre la roca, la predicación y la persona del Señor Jesucristo. Y cuando lo haga, estará construyendo una casa duradera, una vida duradera. Por la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo en el que usted cree, si es un discípulo genuino, usted está hecho para durar para siempre. Gracias por sintonizar Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. El mensaje que acaba de escuchar se titula El fundamento de un cristiano de verdad, y con él estamos concluyendo nuestra serie El Sermón del Altiplano. El pastor Stephen Davey nos invitó a reflexionar sobre el llamado de Jesús a edificar nuestras vidas sobre la roca firme de su palabra. Nuestro fundamento define nuestra estabilidad en la vida y nuestra relación con Dios. Esperamos que toda esta serie haya sido de bendición para su vida. Sabiduría para el Corazón se sustenta únicamente gracias al apoyo de sus oyentes. Si desea contribuir a esta obra, puede encontrar la información de cómo hacerlo en nuestra página web sabiduriaespanol.org/ofrendar. Agradecemos inmensamente sus oraciones y aportes financieros. Hasta pronto y bendiciones.